¿Cómo están? Bienvenidos a este capítulo especial de Sentido Común. Ha sido una semana intensa después de nuestro último capítulo con el alcalde Sacha Rasmussen y creímos que era oportuno hacer una edición especial donde analizáramos lo que pasó quizá un poco desapercibido en cierto modo. Después obviamente esto cobró mayor vuelo. Es el contrato millonario entre la Corporación Municipal de Desarrollo Social y el Mercurio, el holding de diario, bueno, impreso más grande de nuestro país, que también obviamente tiene asiento en Antofagasta. Un contrato que ha generado suspicacias. Uno, por los recursos con que se estaría pagando inicialmente y sigue apareciendo todavía en las plataformas de transparencia, que es pagado con recursos de subvención escolar y per cápita de salud. Dineros que están destinados para un objetivo que serían ocupados en esta campaña comunicacional. Finalmente, en la semana, después de todo el alboroto y cómo fue prendiendo esto en redes sociales, hubo varios hechos. Entre ellos apareció una nueva enmienda a ese contrato que dice que finalmente fue pagado con recursos de transferencia municipal. Vamos a estar detallando todo eso y las consecuencias que ya también dejaron fuera al director de comunicaciones de CMDS, Francisco Salazar. Vamos a estar hablando de todo eso. ¿Qué le parece todo lo que pasó? Fernando San Román, editor del diario El Regionalista. Bueno, yo creo primero que es importante este trabajo que estamos haciendo en conjunto en los medios de comunicación. Diario Regionalista, Diario Antofagasta, el hashtag, porque estamos llevando temas de interés. Estamos hablando de un contrato con plata pública que se habría utilizado hasta ahora, al menos así aparece en el portal, plata de salud y educación. ¿Corresponde eso éticamente, legalmente? Son parte de las repercusiones que vamos a estar analizando en este especial que tenemos hoy día por el caso CMDS. También, obviamente, Cristian Reyes, ¿qué le ha parecido? Bueno, son diversos los medios que también hicieron eco de esto. Hubo expectación periodística en el último Consejo Municipal, exceptuando dos medios. Bueno, uno está involucrado, obviamente, aunque yo creo que sería la oportunidad también de clarificar en sus propias páginas que esto está en regla, pero han guardado un silencio sepulcral. Bueno, Juan Andrés, muchas gracias por este nuevo capítulo y muy contento de estar participando en esta edición especial de Sentido Común, en cierta forma una edición de urgencia, porque los temas importantes se deben abordar de esta manera, en el momento en que sucede, para poder captar toda la arista de lo que está sucediendo. Y en ese sentido ha sido muy importante este tipo de casos, relevan una vez más la importancia del periodismo y el rol de la prensa regional, en especial de los medios que han informado este tema y que no han guardado silencio frente a lo que ha sido, sin duda, el caso mediáticamente más importante de la semana, principalmente porque viene siendo, en cierta forma, uno de los primeros cuestionamientos importantes que se han hecho a la administración municipal de Sacha Rasmelik, y que además generó un verdadero sismo político al interior del municipio. Así fue la respuesta que se fue dando con el transcurso de los días, como tú bien mencionabas, Juan Andrés, esta modificación, alteración al contrato, y que son temas que dan cuenta de incluso una suerte de improvisación, incluso en el manejo de este tema. Hoy en día no hay mucha claridad respecto a qué va a pasar con este contrato, si sigue vigente o no. Y por otro lado, si se van a adoptar otras medidas de las que ya se han adoptado. Bueno, durante la semana, bueno, hay algunos aspectos, vamos a hacer el hecho cronológico. Nosotros, siendo sinceros también con nuestros espectadores, nosotros grabamos ese programa el día miércoles, día viernes al aire, pasó todos esos días, sábado, domingo, hubo algunos ya cuando salió al aire, algunos comentarios, alguien ya ahí les llamó la atención, algunos medios empezaron a preguntar, pero no fue hasta el día lunes recién que nosotros a través de un short, de un trozo, de una promo de este programa, mostramos el hecho del momento exacto, cuando le mostramos los documentos al alcalde, quien desde el primer minuto ha dicho que él no sabía de este contrato, situación que reiteró luego de la salida del Consejo Municipal el día martes. Entonces pasaron todos estos días, entonces se extraña que recién después de ese hecho, cuando se viraliza esto, recién ahí hubo la acción de sacar a el director de comunicaciones de la CMDS. Extraño es porque si tú viste que ya había algo extraño, él dice, me voy a interiorizar. Pasó una semana casi desde la grabación hasta que se toman las resoluciones. Entonces ahí hay un hecho extraño que a mí me llama la atención. Y ahora, si todo estaba bien,
sí, el alcalde dice, yo no sabía de esto, pero ya nos dimos cuenta y vimos que finalmente no se va a pagar con per cápita, sino que con recursos municipales y está todo en orden administrativo. Entonces uno se pregunta, si está todo bien, ¿por qué sale el director de comunicaciones? Es una buena pregunta, Juan Andrés. Yo creo que el hecho de que hayan sacado al director de comunicaciones de la CMDS es porque algo no está funcionando bien o algo pasa con este contrato, si no, no lo sacan. Y además, esto revela otros hechos, revela una guerrilla interna también en la derecha, porque aquí hay varias facciones. Sale la senadora Paulina Núñez diciendo que ella no le parece que solo se esté tomando medidas contra Francisco Salazar, que hay otras personas responsables, y apunta directamente a la secretaria general ejecutiva de la corporación municipal, la señora Belgin, pero aquí Belgin también, Cisterna. exacto, Belgin Cisterna, pero aquí también obviamente el tema es lo legal. ¿Corresponde a esto? Claro, y además hay una secuencia, para que la gente lo entienda, no pasa por una persona, o sea, Francisco Salazar aquí es quizás el chivo expiatorio, pero hay que decirlo concretamente, cuando hay un documento con un contrato de esta característica, tiene un circuito, pasa por finanzas, pasa por jurídica, y hay también un veedor, alguien que ve y certifica todos estos procesos, que es como un control interno, ¿cierto? Entonces, todo eso, y hasta que llega a la firma de la secretaria ejecutiva. O sea, ¿alguien no se dio cuenta en todo este camino? Yo creo que sí. Algo descubrió usted investigando más en la documentación, lo vamos a decir, pero yo quiero decir otra cosa antes de avanzar. Lo decía usted. ¿Es solo Francisco Salazar? ¿Hay aspectos políticos? Claro que hay al interior, al parecer, una pugna política entre los que son de RN. Recordemos que ahí está el senador Cantero, está Francisco Salazar, que era de Renovación Nacional, pero también otra facción que es Evópolis. Y ahí es donde surge la figura, que ahí lo vamos a preguntar, de Jonathan Vergara. ¿Quién es Jonathan Vergara al interior de la corporación? Se habla mucho que va allá, que da órdenes, que lleva y que estaría también, no lo sabemos a ciencia cierta todavía, será parte de la investigación, detrás de este contrato también. O sea, Bueno, aquí se habla solo de Francisco Salazar, pero hay más actores o involucrados. sea, tenemos por una parte el caso de la persona que firma el contrato, que es la secretaria ejecutiva de la corporación municipal, Belgin Cisterna, que actualmente está bastante cuestionada, de hecho, por los distintos, tanto trabajadores, funcionarios de la corporación, y no de ahora, sino que ya venía cuestionada de antes de que asumiera la administración de Sacha Rasmilik, ya desde que asumió dentro de la administración de Jonathan Velázquez, que enfrentó cuestionamientos con estos hechos tan lamentables que acontecieron hace ya un año, que fue la muerte de la profesora Catherine Yoma. Y ya venían los cuestionamientos por una parte a cisternas, y por otro lado también tenemos la figura de este director de servicios traspasados de la municipalidad, cuyo trabajo era precisamente, y para lo cual está además muy bien remunerado su trabajo, es precisamente que el alcalde Sacha Rasmussen supiera lo que luego el alcalde dice que no sabía. Entonces, esa también es otra figura Otra lista. política y otra lista que hace pensar un poco en relación a lo que hay detrás de esta revelación, de este contrato que desde ya a simple vista reviste ciertas irregularidades. Primero, como se ha explicado, el hecho de ese financiamiento, por una parte, con fondos de la subvención escolar de los estudiantes de Antofagasta, por otro lado, los fondos per cápita que vienen de salud de los estudiantes, y luego esta extraña, bastante extraña modificación del contrato donde se cambian en cierta forma los recursos per cápita por una transferencia municipal, pero esto todavía no consta en la plataforma Mercado Público, y ha llamado muchísimo la atención Claro. ese dato. Puede tener Ahora, nuevos problemas en la y no, administración. y podríamos estar ya ahí frente a una falta, porque frente a todo este tipo de modificaciones se deben informar. Y la forma de informarlo es publicando en el portal la documentación pertinente. El documento que se presentó y se nos pasó ahí, firmado día 17 de marzo, que ahora dice, no, no es per cápita, así que tranquilos, no hay nada ilegal. Bueno, es transferencia municipal, se hizo una modificación, pero ¿por qué nadie sabía? Aparece. Bueno, yo puedo decir, este documento le pueden poner la fecha que quieran si no está en ninguna parte. Sí, de hecho, Habrá que será materia de investigación también. Y ahora lo que llama la atención es también de estos recursos, si ahora son transferencia municipal, esa transferencia municipal, para que se entienda, son recursos que el Consejo aprueba primero de una manera general, después hay unos recursos segmentados para educación y también recursos segmentados para el área de salud. Lo vamos a estar luego en el siguiente bloque viendo en detalle con el concejal Camilo Con, que él sabe un poco de todos estos procesos y ha estado también en instancias parecidas. Entonces, sí,
es con transferencia municipal. ¿Cómo el alcalde no sabe si es una transferencia municipal? O sea, ¿se transfirieron esos recursos? ¿Fue ahora que los transfirieron o eran remanentes de la administración anterior? Aspectos que no sabemos y que se aclararán seguro en Contraloría, porque Giovanna Ahumada, diputada de nuestra región, y también los concejales anunciaron que esto lo van a llevar a Contraloría. Efectivamente, yo creo que acá hay varios puntos, ¿ah? Primero, el tema de que esta licitación también se ha criticado que es una licitación a la medida, porque pide específicamente publicaciones en un medio escrito. El único medio escrito de la región es del Holding El Mercurio. Y lo otro, que en la resolución oficial que hasta ahora está en el portal aparece 45 subvención escolar, 55 per cápita salud, y se pueden usar recursos de educación y salud para estos fines, son los cuestionamientos principales. Pero aquí yo creo que también está el tema de cómo se ha manejado esto, que hay otra resolución que cambió después, que esto sí se puede, que no se puede, por qué sacan a una persona si esto estaba todo en regla, las peleas internas de la derecha, RN, Bópoli, en la figura de Jonathan Vergara que surge, la continuidad o no de la secretaria ejecutiva de la CMDS, son muchos aspectos que se van configurando en este llamado caso CMDS. Bueno, hay aspectos importantes. Usted dio también el detalle en el contrato. Hemos estado analizando cada uno de los documentos para que no nos pillen en nada cuando muchos hasta han dicho: "Oh, nosotros estamos levantando un tema que no corresponde y que está todo en orden". No, nosotros nos estamos dando a la tarea de investigar, de ver cada uno de los documentos, revisarlos. Y en ese trabajo que hemos ido descubriendo otras cosas, por ejemplo, que existió una licitación anterior, cerrada, a esta abierta que se adjudicó. Extraño también porque era de similares características y también para este plan comunicacional. Y luego, cuando se adjudica esta, hay además otros aspectos. Sí, estuvimos investigando y revisamos todos los documentos que están en el portal de Mercado Público. Cualquiera los puede revisar. Y encontramos la resolución número 14725, que es la resolución que aprueba las bases del llamado a licitación. Y nos llamó la atención algo muy interesante, que lo tenemos acá. En la última página de esta resolución están las firmas de la autora del documento, Camila Tapia, del Departamento de Abastecimiento, Andrea Loyola. Ellos firman conforme. Gestión de licitaciones, Juan Andrés Murillo. Auditor corporativo, Jorge Pereira Vallejo. Departamento de Jurídica, Isabel Calisto Hernández. Y de la secretaria ejecutiva, Belgin Cisterna Oliva. Pero aquí llama la atención que el Departamento de Jurídica hace una advertencia en este documento. Y si bien firma y pone su timbre, deja una observación en el apartado observaciones. ¿Cuál es la? Me gustaría que la leyera íntegra esa observación. Dice SGE, no existe ítem en subvenciones estatales para la publicidad institucional, salvo sea en exclusividad con beneficio de educación y salud, lo que debe ser controlado por quienes estarán a cargo. Ante ello, dejo a su decisión atentamente. Es decir, que el Departamento Jurídica, a cargo de Isabel Calisto Hernández en la CMDS, hace una advertencia ahí en las observaciones, lo deja claramente establecido. Ella advierte que no se puede utilizar recursos de educación y salud para otros fines que no sean propios de estas materias. A pesar de esto, se siguió adelante con la licitación y después, en otra resolución, que es la que mostramos en el programa anterior, que es la resolución 183-25, se termina adjudicando de todas maneras esta licitación al holding El Mercurio. Bueno, y dimos esos detalles. En la semana hubo novedades, lo decíamos, sale el director de comunicaciones, pero obviamente los gremios también están en alerta y están obviamente pidiendo también otras responsabilidades, en este caso de la secretaria general ejecutiva, Belgin Cisternas. Lo decíamos en su momento, Cristian, esto tiene una serie de otros elementos y se tiñe necesariamente en algún momento de lo político y no necesariamente de educación y salud. Y ahí es donde surgen algunas suspicacias, porque se habla de campaña política que podría estar detrás de este plan comunicacional, materia que podría ser de investigación de estos podcasts también, porque hay unos podcasts, unos videos, publicaciones. ¿Qué es lo que tanto tenían que informar de educación y salud para hacer un contrato tan grande de un año con tantas plataformas? Porque aquí hay pantallas, hay ediciones impresas, insertos, podcasts. Eso es lo que ha levantado más sospechas porque, bueno, la comunidad comprende cuando se hace una licitación, por ejemplo,
yo como municipalidad necesito adquirir cuadernos, la idea es que estos cuadernos, los distintos oferentes puedan hacer su distinta oferta al municipio y así poder escoger aquella opción que sea más conveniente. Pero si en esta licitación yo ya estoy poniendo la marca que deben tener estos cuadernos o el nombre de la empresa o la librería a la cual debo comprar estos cuadernos, ya podemos estar cayendo en una eventual irregularidad. Y esta licitación presenta distintos antecedentes que dan a entender que ya antes de la contratación, en el momento, en la misma base de la licitación, se expresan ciertas características que inducen a que se escoja a una empresa en específico como quien se va a adjudicar esta licitación. Y eso nos lleva a un hecho muy grave que es precisamente que esta puede ser una licitación que haya sido dirigida. ¿Y cuáles son las razones entonces detrás de hacer esta licitación dirigida? Ahí es donde se encienden las dudas de que eventualmente puedan haber otros objetivos ocultos en realizar este tipo, incluso objetivos ocultos, para realizar este tipo prácticamente de una asignación a una empresa para que sea quien se adjudique esta campaña comunicacional que, como hemos visto, es millonaria y además incluye distintos productos comunicacionales que no siempre calzan mucho con lo que necesita desarrollar una corporación municipal. Exactamente, que son materias de educación y salud. Vamos a ver cómo se da esto, lo decía Cetiño, un poco el ambiente, tomando la figura de Evópoli, de Vergara, en este caso. Se habla también de una campaña comunicacional, de una posible candidatura también a diputación que se podría... se habla, todavía no se valida todavía, pero es de Yantiel Calderón, que es directora de IDECO, quien dentro de los capítulos que se han grabado ya, porque ya se han grabado algunos capítulos de estos podcasts, donde participan alumnos, donde participaba también parte del equipo de comunicaciones de CMDS. Uno de los capítulos que ya está grabado, pero que extrañamente no salió al aire después de nuestro programa, es precisamente de Yantiel Calderón, que no pertenece a la CMDS, sino que es directora de IDECO del municipio. Vamos a la pausa, regresamos con la voz y las apreciaciones del concejal Camilo Con. Vamos y regresamos. Seguimos en sentido común esta dinámica especial que hemos tenido en esta jornada, un capítulo especial dedicado al caso CMDS que ha sido tema obligado en todos los medios de comunicación durante esta semana, desde el lunes que se está hablando, pero nosotros ya el viernes lo habíamos dicho cuando se emitió el programa, generó algunos comentarios durante el fin de semana, especialmente con algunos colegas de algunos medios de comunicación, pero está ya cuando se viraliza ya todo lo que es esta situación cuando entregamos los documentos al alcalde y él dice desde un primer minuto que no sabe. Está junto a nosotros también para entregar su visión. Aquí es muy importante lo que hagan y las acciones que se vean de aquí en adelante con los concejales. Es así como queremos agradecer la participación de Camilo Con, que se ha dado tiempo en su agenda para estar con nosotros y profundizar en este tema. Bienvenido, Camilo. Muchas gracias, bueno, a ustedes tres, a sus medios que también están en esta instancia de poder trabajar en conjunto como medios locales y poder exponer distintas situaciones de interés para la ciudadanía. Camilo, primero que todo, ¿qué le parece cómo se han ido dando los hechos desde que se viraliza y desde que se sabe que nosotros exponemos este caso? ¿Y qué suspicacias cree usted que han llevado a los concejales a tomar esta posición de no quedar conforme con las explicaciones del alcalde y llevar esto a Contraloría? Mira, yo lo dije hace unos días atrás, el día martes, después de la reunión que sostuvimos, si bien recuerdan, yo el mismo lunes, cuando tomamos conocimiento de forma ya más amplia respecto al tema, yo una de las primeras acciones que hice fue solicitar una reunión donde se pudieran exponer distintos antecedentes, y esta reunión fue un encuentro bastante corto después del consejo del día martes, un poco apurado, yo diría incluso, donde se expusieron nomás ciertas cosas, pero no se hizo entrega de documentación.
¿ya? Entonces, Pues ahí en ese momento se hace salir a todos los presentes, estábamos ahí, había expectación de los medios, nos hacen salir, y ahí que él explica un poco los alcances del contrato, el alcalde que lo explica, ¿podría contar un poquito del sí, detalle de eso? se mostró una serie de documentos em, donde básicamente el discurso era como, acá está todo en regla, ¿ya? Pero se están tomando atribuciones o también se recibieron sugerencias de parte nuestra, ¿ya? Que obviamente la idea es que el alcalde las pueda tomar. Ahora, yo creo que faltó la entrega de la información, porque con la entrega de la información tú puedes ir corroborando ciertas cosas, puedes también disponer de esa información para poder hacer las acciones correspondientes. O sea, yo lo señalé, lo he dicho en todos los tonos, lo dije ahí mismo en esa reunión que era un poco más cerrada, digamos, con el alcalde, que más allá de cualquier cosa, donde yo no quedé conforme con la información, creo que esto tiene que investigarse en Contraloría. Creo que tienen que investigarse también dentro de la corporación todo lo que ha ocurrido. Creo que se tienen que desarrollar desvinculaciones y se tienen que desarrollar también investigaciones sumarias que probablemente después pueden tener como consecuencia otras desvinculaciones, pero siempre en el marco legal y cuidando también el patrimonio de la corporación y del municipio, obviamente, porque ya hemos visto como en otras ocasiones, por pérdidas de confianza, por ejemplo, se ha despedido gente en la CMDS y finalmente después se han tenido que pagar grandes sumas. Entonces, cuando después nos dicen, o cuando les dicen a los dirigentes, no hay plata para poder financiar bonos, para poder financiar el Internet, por ejemplo, para poder financiar movilizaciones de distintos derechos realmente que debiesen tener los trabajadores, porque no hay plata en la CMDS. Entonces uno se pregunta, chuta, están llegando y despidiendo a la gente y después ¿quién paga? Y no hay recursos para aspectos y derechos, como decía usted, de los profesores o de los funcionarios, De los pero sí estudiantes, para, finalmente. o de los estudiantes, pero sí para una campaña comunicacional de esta envergadura. O sea que son recursos que no son menores, son 65 millones. Así es, pues yo lo que señalé también acá, no podemos tener doble estándar como concejales. Por ejemplo, cuando investigamos el tema del caso Main, fuimos súper duros en la administración de Karen Rojo con ese tema, incluso fue al TER, salió la exalcaldesa del cargo justamente por consecuencia de eso, porque recuerden que lo que vino después, que fue el fraude al fisco, etcétera, fue una vez que ya había salido del cargo por el pronunciamiento del Tribunal Electoral Regional. Lo mismo que estamos haciendo con Jonathan Velázquez. Entonces ya basta que se mal utilicen los recursos de educación y de salud. O sea, yo creo que con todo lo que ha pasado, ¿cómo no van a aprender respecto a a lo que se tiene o no que hacer dentro de la corporación? Y como lo he dicho y lo he sostenido desde hace muchos años, o sea, la Corporación Municipal de Desarrollo Social necesita una cirugía mayor, necesita un trabajo intenso donde se pueda ordenar, donde se pueda cambiar los estatutos, por ejemplo, modernizarlos, que son estatutos que son de los años 80 de la dictadura. Es complejo tener más integrantes dentro del directorio que sean socios, por ejemplo, porque hay solamente empresas prácticamente. Entonces, creo que la corporación y en el marco también del traspaso de la educación municipal a los SLEP, requiere que la CMDS tenga una orgánica incluso mucho mayor, un control mucho mayor y no tengamos que vivir situaciones nuevamente como esta. Concejal, quería preguntarle, cuando tienen esta reunión interna con el alcalde, él les muestra la famosa resolución modificada, porque hasta ahora la única resolución que todo el mundo ha visto o que la mayoría de la comunidad ha visto es esta, la 183-25 del 10 de marzo. Y después el alcalde dice que hay otra del 17 de marzo que modifica y que hace un cambio y dice que ya no se está financiando este contrato con subvención escolar más per cápita, sino que subvención escolar más un traspaso municipal. ¿Les mostró usted esa resolución o aún nadie la ha visto? Mira, debo reconocer que mostraron un documento, pero fue como un poco de lejos. Por eso yo digo que lo ideal es que hubieran entregado la información. Ahora, más allá de eso, yo me quedo con lo que sale justamente en las bases y es lo que dices tú. O sea, lo que está en el portal de mercado público, que es lo que uno entiende todos válido, pueden ver, es claro. donde dice el 45% de subvención escolar y el 55% de per cápita. Y donde incluso si uno va a la parte final de las bases,
y están las distintos vistos buenos de funcionarios de la CMDS, incluso la directora o la encargada del departamento de jurídica, Isabel Calisto, ya señala y advierte dentro de una observación a la secretaria general ejecutiva Belgin Cisterna que no existe un ítem en subvenciones estatales para la publicidad institucional, salvo sea en exclusividad con beneficio en educación y salud, lo que debe ser controlado por quienes estarán a cargo. Ante ello dejo a su decisión. Entonces, aquí, o sea, la advertencia es súper clara. Yo creo que tenemos muchas preguntas que hacer, hay mucho que investigar. Contraloría tiene que meterse ahí, tienen que haber investigaciones sumarias, pero de verdad que acá al menos yo creo que cada vez que van apareciendo más antecedentes, se agrava mucho más la situación. Creo que hay personas que aún no han sido suficientemente investigadas y que están un poco en la sombra. Es cierto que tiene mucha responsabilidad la señora Belkin Cisterna, se lo hemos hecho saber al alcalde también, pero no es la única y no es el único también Francisco Salazar, sino que también probablemente hay otras personas al interior y que tiene que investigarse cuáles son las responsabilidades que tiene cada uno en este tema. En ese sentido, concejal, ¿quiénes vendrían siendo estas otras responsabilidades? ¿Se puede decir que todo se resume en la responsabilidad o el error de una sola persona, en este caso Francisco Salazar? ¿O hay más responsabilidades aparte de la secretaria general ejecutiva, por ejemplo, dentro del directorio, o alguna otra de las personalidades y autoridades dentro de la Que corporación? firmaron además, que ¿Y firmaron. quiénes son los que colocaron además su firma en este contrato? Sí, a ver, yo creo que las responsabilidades no recaen solamente en una persona. Ahí yo creo que se hizo una jugada de salir un poco al paso con la desvinculación de Francisco Salazar. Yo creo que fue apresurado un poco y les puede traer, como ya hemos visto, algunos roces al interior de la coalición de Chile Vamos. em, Y va a haber una porque demanda de por medio también, porque él ya siente que sus derechos fueron vulnerados y lo más probable es que presente una demanda por varios y millones. el tema es quién paga eso, con qué plata se paga, si se supone que no hay plata para pagarlo. Entonces, Eh, además de como estas consecuencias a nivel política interna que ellos pueden tener, acá hay un detrimento al patrimonio municipal, hay responsabilidades, yo creo, en todo sentido. Yo, más allá que tengo una muy buena relación con el alcalde, y yo creo que todos en realidad queremos que los alcaldes les vaya bien, si en realidad las administraciones municipales requieren que sean, o sea, requerimos que hayan buenas administraciones municipales porque al menos en la municipalidad de Antofagasta ha habido una inestabilidad muy grande y la ciudad y la ciudadanía ha pagado los costos de eso. Pero al margen de eso, no podemos evadir las responsabilidades que existen y el alcalde, como presidente del directorio de la Corporación Municipal de Desarrollo Social, es encargado, así como el resto del directorio, de supervigilar estos recursos y de tomar decisiones. Recién nombraban el caso del señor Jonathan Vergara, que es director de servicios traspasados del municipio, que en realidad él no es un funcionario de la CMDS. Me preocupa lo que se ha estado diciendo, me preocupa un correo que también nos llegó de forma anónima, donde se señala que ha realizado como acciones más bien operativas dentro de la CMDS cuando no le corresponde, porque finalmente, y por eso yo insisto, todo esto es hipótesis que tendrán que investigar y tendrán que después desarrollar las instituciones correspondientes, pero eventualmente también podría ser una usurpación de funciones, porque como bien saben, cuando pasó el caso Main, se contrató a una consultora donde un externo, y además con dineros de educación y salud de la corporación, toma decisiones en el municipio, que son, por más que sean como organizaciones como familiares, las CMDS Son con el separados. municipio son Claro, separadas. sí. Entonces, también pues, un funcionario del municipio no puede estar tomando decisiones en la corporación municipal. Entonces, lo que yo esperaría es que hayan las investigaciones correspondientes para ver si también eventualmente el señor Vergara puede tener alguna responsabilidad en esto. Brevemente, dice que vas a hacer una pregunta, Cristian, pero brevemente, y no quiero que pase como desapercibido también. Lo decía usted, acá hay unos aspectos también políticos, se mancha necesariamente de lo político. ¿Usted cree firmemente lo que ha afirmado el alcalde que no sabía? Y si él no sabía, ¿quiénes estarían llevando esto? Entonces, ¿cómo él no podría saber? A ver, por ejemplo, el cargo del señor Vergara, como les mencionaba recién, es un cargo de confianza. Ahora, uno podría pensar, digamos,
como muy también confiando en la palabra del alcalde que Ujú. él no haya sabido. Pero creo que tampoco es una excusa, porque finalmente, como ya les dije recién, él es el encargado de saber todo lo que pasa en la corporación. Yo entiendo la política que ha tenido él, que es como de delegar un poco cosas en otros, y está súper bien, pero hay cosas que son indelegables. Y ese rol de supervisión, de supervigilancia de los recursos de la corporación municipal, no los puede delegar, por ejemplo, en una persona que es un funcionario municipal además. Claro, que no es Entonces, de la corporación. haya sabido o no haya sabido, igual existe una responsabilidad. Me quitó la pregunta. Era eso lo que Pero te preguntaba. lo que le iba a consultar de todas maneras, volviendo a lo que fue esta reunión que llamó mucho la atención, que fue una reunión a puertas cerradas que se hizo posterior al Consejo Municipal. Y comentaba entonces usted, concejal, que finalmente no han recibido todavía estos documentos que ha hecho circular el municipio de esta modificación al contrato físicamente. O sea, lo que consta hoy en día y la información que tienen los concejales es que este contrato efectivamente se hizo con recursos per cápita. Digamos, no cuentan todavía con este contrato y esta modificación presupuestaria que ha dicho la administración Rasmussen que ha realizado. Sí, efectivamente, o sea, yo insisto, mientras no tengamos los documentos, no queda otra que seguir acogiéndose a la documentación que está en el portal de Mercado Público. Ahora, si además me dicen que posterior a la adjudicación se modificó el contrato, Y no se señalando, informó. y no se informó, señalando de que ya no cuentan los recursos del per cápita, sino que son de transferencia municipal, me parece grave también, porque probablemente hasta se pueda haber hecho, digamos, una modificación de forma unilateral o de forma irregular, no lo sé. Entonces, yo insisto, mientras no tengamos toda la información certera, sigue quedando como una situación que es muy grave, que tiene que seguir investigándose, que es un poco quizás como todavía la parte más de fuera del problema, pero quizás el problema más profundo. Concejal, usted ha estado investigando, buscando también por iniciativa propia más información y ahí es que se ha encontrado que también existió otra licitación cerrada de similares características. Quiero que me cuente cómo fue eso y cómo llegó a esa información. Sí, mira, eso llegué un poco de suerte, yo diría, porque cuando comencé a revisar por el ID del mercado público de la licitación, que es la 558869-22LE25, ya uno lo busca y te sale licitación pública, te sale toda la documentación, las tres ofertas que llegaron, etcétera. Pero anterior a eso, yo busqué por plan comunicacional CMDS, filtré región de Antofagasta, qué sé yo, y me sale una con el ID exactamente lo mismo, excepto que el 22 era el 21. Esa era Entonces, ¿qué es otra lo que ocurrió? anterior. Anterior a eso hubo una licitación cerrada, que también estuvo 5 días en el portal, pero ahí uno no puede acceder a la documentación. Entonces, uno se pregunta también, ¿por qué hubo primero una licitación cerrada y después recién una licitación pública? En algún momento se habrá querido hacer un trato directo. Yo tengo muchas preguntas. Por ejemplo, ¿quién fue o quiénes dieron la orden de que se hiciera esta licitación o que eventualmente en algún caso se pudiera haber hecho un trato directo? Eh, Acá se trata de la adquisición de un plan de comunicaciones, pero en realidad lo que se ve, según las bases, es una ejecución de una serie de acciones. Ya. Publicaciones en prensa escrita que comparto con ustedes, que de repente puede hasta verse un poco dirigida, porque sabemos que es un solo medio que tiene prensa escrita a nivel regional. El otro Podcast. tema, claro, los podcasts, un seminario, si no me equivoco, pero no es un plan de Pantallas. comunicaciones, po. O sea, lo que uno espera con un plan de comunicaciones y que en algún momento también tuvimos en el municipio una situación similar y que finalmente se bajó esa licitación. Pero uno espera que un plan de comunicaciones contenga algo mucho más amplio para poder fortalecer en términos comunicacionales la labor de una institución, no una serie de acciones como muy puntuales como son estos productos. Entonces, ¿hay un plan de comunicaciones? Esa es otra de las preguntas que yo me haría.
me preguntaría también, porque si bien es cierto, están las órdenes de compra realizadas, son 2 órdenes de compra, una por 26 ¿No? millones, ¿Y quiénes no lo son esas recuerdo. empresas que postularon también? No son de la zona. Yo vi Claro, algunas y que no son de acá tampoco. claro que en realidad como es Me un... puede pasar, exacto, claro, pero pero están las órdenes de compra O de sea, la pregunta ahí, productos. concejal, es si se pagó esto o no. Exacto, por eso. Si ya Se se destinó pagaron, dinero. se pagaron facturas, pues hay órdenes de compra, pero se pagaron las facturas, porque si bien es cierto, ustedes dicen, y yo hemos visto también que hay un par de capítulos del podcast, se ejecutaron acciones. sí. Entonces, si se ejecutaron acciones, Ya hay 3 eh, capítulos, disculpe que lo interrumpa, ya hay 3 capítulos grabados con entrevistas, entre ellas la directora de salud, hay algunas con algunos alumnos del colegio, y había un 4.º capítulo que está grabado pero no fue emitido, se ha hablado de algunos problemas técnicos, pero es un capítulo con Yantiel Calderón. Ese es el 4.º capítulo que no ha sido bueno, emitido y que finalmente no se emitió. no correspondería tampoco, porque finalmente son situaciones completamente distintas al municipio de la CMS. Entonces, se generan más dudas en ese sentido. Entonces, claro, ahí empiezas como a conectar distintos hilos. Ya, hay órdenes de compra, se pagaron o no facturas, pero sí se ejecutaron Acción. acciones. Entonces, si no se paga después perfectamente, acá podría el proveedor demandar y decir, oye, páguenme lo que ejecutamos. Entonces, hay como todo un manto de dudas todavía que hay que ir desentrañando para poder resolver esta situación. Concejal, en este sentido, consultar cuáles vendrían siendo las acciones que debería tomar el municipio para enmendar el rumbo, en cierta forma, de lo que ha pasado. A lo mejor dejar sin efecto este contrato, o esperar alguna resolución de la Contraloría. ¿Cómo ve que vendrían siendo los pasos a seguir que se esperaría tome la administración? Mira, por parte de la administración, primero yo creo que tienen que hacer todas las investigaciones al respecto. Investigar, determinar responsabilidades. em, También, como les dije, o sea, si se ejecutaron acciones y se desarrollaron las órdenes de compra, pero no, si se ha pagado o no, hay que determinar eso. Entonces, hay mucha información todavía que está muy en el aire. Entonces, yo partiría por hacer las investigaciones correspondientes. Y ahí yo les dije también el otro día a los colegas, o sea, de forma transversal aquí tenemos que hacerlo. No puede haber doble estándar. No puede ser que cuando estuvo Karen Rojo sí, y ahora como que no sabemos si hacerlo. No, hay que hacerlo. Hay que Concejal, hacer la usted investigación. precisamente le ha tocado estar en todos los procesos, es uno de los concejales más antiguos, por eso también lo invitamos. Le ha tocado estar en procesos como el de Karen Rojo, lo que pasó con Jonathan Velázquez también. Desde esa experiencia, desde lo que usted le ha tocado ver, investigar, denunciar en su rol fiscalizador, ¿cree usted que en estas inconsistencias que se han dado, lo vamos a dejar como inconsistencias, ¿cree usted que hay atrás aspectos políticos como promover ciertas figuras con aspiraciones de alguna elección popular? Se lo dice el pálpito porque es un hombre político también. Mira, yo presiento un poco que sí, ¿ya? Lo presiento, espero que no sea así, por eso soy súper responsable y respetuoso de las investigaciones que correspondan. Em, pero también yo le dije al alcalde, se lo dije en esa Sí. reunión, este es un ejemplo, así como han salido apuntando con el dedo a distintos sectores, incluido a mi partido, por situaciones que nosotros hemos sido súper claros y contundentes con condenarlas. Hay que de repente dejar de mirar la paja en el ojo ajeno y empezar a fijarse en el propio sector y empezar a hacer bien las cosas finalmente. O sea, aquí yo creo que hay responsabilidades de todos, y yo insisto, la responsabilidad no puede recaer en una sola persona. Acá hay muchas responsabilidades, se tienen que hacer valer, y lamentablemente me puede caer muy bien el alcalde. Creo que han mejorado un montón, obviamente, respecto a la administración anterior, esta administración, pero él también tiene que hacerse responsable de su rol como presidente del directorio de la CMDS. Y si sabemos, si vamos a postular un cargo como ser alcalde de, para mí, la ciudad más importante de este país, pero la cuarta ciudad más poblada, la corporación con más estudiantes, La más grande de Chile. exacto, entonces tienes que dimensionar el peso que tiene y por lo tanto las acciones tienen que ser mucho más duras y no puedes estar delegando responsabilidad. No, Yo sé que se nos acaba el tiempo, pero muy breve, concejal, para cerrar. ¿Tiene que irse Belín Cisterna de la Secretaría Ejecutiva de la CMS? no me corresponde a mí tomar la decisión, pero yo creo que sí.
pero insisto que la señora Belkin Cisternas no es la única que tiene responsabilidades. La palabra del concejal Camilo Ocón, desmenuzando un poco lo que ha sido todo este contrato, la visión, cómo están investigando también los concejales, que ya lo han dicho, la mayoría van a ir con todos estos antecedentes hasta la Contraloría para que se investigue a ciencia cierta y se esclarezca todo este manto de dudas que ha quedado alrededor de este contrato comunicacional en CMDS. Vamos a la pausa y regresamos con la voz de los gremios. Viene la presidenta del Sindicato de Profesores y Profesionales de la Educación de CMDS a contarnos también cuál es la posición de los funcionarios que también tienen una voz y también ya están preparando también llevar algunos antecedentes hasta el municipio. Así que vamos a la pausa y regresamos. Estamos de regreso ya con la última etapa, el último segmento. Hemos estado en este especial del caso CMDS analizando este contrato que lo voy a decir en detalle. Incluía, entre otras cosas, 40 páginas temáticas en prensa de carácter en papel, lo decíamos, no sé si hay gente todavía que lea en papel, en carácter impreso, también un programa de líderes, espacios de libre disposición en las páginas, podcast y seminarios, parte de lo que incluía este contrato por más de 65 millones entre el Mercurio y CMDS. O sea, no es una cifra menor. Hay que ver que son además recursos públicos. Y es por eso que también hemos querido invitar a la presidenta del Sindicato de Profesores y también profesionales de la educación de CMDS, Ivette Gareca, a quien le agradecemos primero que todo estar con nosotros y darse tiempo para conversar y analizar este que sin duda ha sido el tema de la semana. Y bueno, agradecida por el espacio y por también escuchar la voz de los y las trabajadoras. Ivette, primero que todo, ¿cuál es la impresión para ustedes como profesores, como funcionarios de la educación, que se realicen este tipo de contratos con campañas comunicacionales? Una situación bastante grave, delicada, sorpresa no lo era, porque hay mucha gente que está en la corporación que nosotros pedíamos sus salidas por varias situaciones y además entender la línea de trabajo que trae el alcalde desde su figura, también de su posición política, que esto iba a pasar más temprano que tarde. Entonces, sí, como gran sorpresa no fue, pero sí, obviamente hay una molestia porque se ocupan los recursos, no de nosotros, sino que de los niños más vulnerables de la comuna, y eso es lo delicado. Claro que sí, y en ese sentido, ustedes lo habían dicho también en algunas declaraciones, que ustedes como gremio obviamente siempre están luchando por algunos bonos, una serie de cosas que se dan también en los contratos colectivos. Ustedes como sindicatos año a año siempre están luchando por algunas cosas y se les había dicho que no había plata para ello. Cuéntenos un poco de eso y cómo se encuentran ahora, si se les dice que no hay para ciertos bonos, ciertas cosas para especialmente los estudiantes y sí para este tipo de campañas comunicacionales. Sí, mira, justamente cerramos una negociación colectiva los primeros días de mayo y desde que nos juntamos el día 1 siempre fue, no hay plata, no se puede, no hay recursos, están las actas que de eso habla. Cuando nosotros en las escuelas pedimos de que falta que la puerta se arregle, que falta material de trabajo, es que no hay plata. O sea, cuando hablamos que las platas se piden, que se ocupen de lo que deben ser, no están los recursos. Cuando hemos reclamado el por qué no están los recursos, es que es muy grande la corporación, hay mucha gente y es como que a nosotros nos sonaba extraño, pero vemos que esa plata que nos dicen que no hay, y se van haciendo quizás estos colchones para estos gastos, un gasto que en verdad es innecesario, una millonada. O sea, yo les pregunto acá a la comunidad, a los profesores, a la gente que trabaja en educación, ¿qué harían con 65 millones de pesos en las escuelas? ¿Qué podríamos hacer con ese dinero? Podríamos contratar profesores, podríamos contratar apoyos pedagógicos, podríamos comprar insumos para responder a las necesidades educativas especiales de las escuelas, podríamos tener confort, para que sepan acá las familias que en la escuela no siempre hay confort, algo tan mínimo que tenemos que recurrir a recursos de protección para que la corporación compre confort. Tenemos que parar para que nos compraran confort. Pero sin embargo, es prioridad, entiendo, para la corporación, para el alcalde, pagar
esta licitación de comunicación para ir ellos a publicitar lo que no hacen en la práctica, porque finalmente es lo que no hacen, lo que no ejecutan y se vende sobre, se construyen castillos de arena en ese sentido. Entonces Y, es grave. y A ver, ver, eh, Fernando. quería Fernando, preguntarte, ¿quiénes crees tú que deben dar un paso al costado? Porque aquí se ha hablado, ya salió una persona, salió Francisco Salazar, el jefe de comunicaciones. Se ha apuntado harto también a la directora, a la secretaria general ejecutiva, Belligen. Pero, ¿tú crees que es suficiente con la salida de Francisco Salazar y eventualmente la salida de la secretaria general ejecutiva o hay más personas? Hay muchas más personas que tienen que salir de la corporación, de la municipalidad, si ya basta que la corporación sea una caja de favores políticos. Y la gente tiene que entender que esa es la cuna de lo que es la sociedad, porque se administra la educación de las personas que van a escuelas municipales. No está ahí el hijo del gran gerente de Antofagasta, es donde la escuela, esa cuna tan importante, tiene que haber gente competente. ¿Y quienes tienen que salir? Que nosotros vamos a seguir ratificando no solamente por el hecho que pasó ahora, sino desde que hay una deuda con una trabajadora que ya no está, que es Catherine Yoma. Hubo responsabilidades administrativas que nunca se asumieron, que nunca se investigaron, y en eso nosotros fuimos súper enfáticos el año pasado y seguimos exigiendo. Belén Cisterna tiene que salir de la corporación. Isabel Calisto, como jefa de jurídica, también debe salir de la corporación, porque en el documento ya como abogada tuvo que haber sido enfática. No se puede hacer esto, porque en otras situaciones yo sé que ella se posiciona súper firme y es no, no, no. Porque acá dejó la ambigüedad a que la secretaria general ejecutiva, por ejemplo, decía si su responsabilidad como jurídica es velar que se cumpla la ley en los procesos administrativos. Tienen que dar a paso al costado también otras personas que visaron el documento. Acá se cortó por lo más delgado para decir, bueno, sacamos a esta persona y hasta acá nomás llegamos. Acá hay muchas personas responsables. Además, que la corporación está Jonathan Vergara como jefe administrativo que en vez de salud y educación. Y yo me acuerdo en palabras textuales cuando el alcalde nos recibió al inicio, que ya después no nos ha recibido, que dijo, Jonathan Vergara es el jefe de traspaso y va a ser mis ojos en la corporación. Es mi mano derecha. Y él, si estaba en la corporación, porque iba muy seguido, iba casi todos los días allá a la corporación, ¿cómo no se iba a dar cuenta de esto? Y además que él iba con poder resolutivo, porque él mismo nos dijo en reuniones, yo tengo poder resolutivo acá en la corporación. Entonces, hay mucha gente que tiene que salir porque le están haciendo un daño a la educación tremenda, un daño a la salud tremenda. Yo le pregunto a la gente que se atiende en el consultorio, ¿qué sumos les faltan? ¿Qué necesitan para que mejoren el servicio de salud en los consultorios que se levantan a las 5 de la mañana porque falta un médico? Quizás con esa plata se puede haber potenciado la contratación de un personal más, un enfermero, un médico, un tecnólogo, no, no sé. Pero esa es la plata que se está ocupando y esa gente no está velando por eso. ¿qué le parece? Ha nombrado y ha reiterado que esta figura de Jonathan Vergara va recurrentemente a la corporación, pero es funcionario municipal. Él no está contratado para servicios en la corporación. ¿Qué le parece a usted y ya al gremio de los profesores que se den estas figuras que son más bien políticas? Es que la corporación hoy en día hay hartas figuras políticas, no solamente Jonathan Vergara, y a pesar de que se me olvide, no solamente tienen que renunciar o los tienen que despedir, se tienen que hacer sumarios, porque acá esta gente se va con finiquitos millonarios. Recordemos que María Luz Gálvez se fue con cerca de 45 millones de pesos. ¿Cuánto costará el finiquito de Belgen Cisterna y que se diría impune en el caso de que la saquen? Porque finalmente si no la sacan por sumario, pueden ir a cualquier otra institución pública a trabajar y le siguen haciendo daño al sistema. Ahora, retomando tu pregunta con Jonathan Vergara, en un principio sabíamos, bueno, es bueno que exista alguien que sea un vínculo, un nexo con la municipalidad, porque va a permitir que el alcalde esté en conocimiento de todo, pero finalmente su presencia no marca ni un antes ni un después de que uno puede decir hoy en día ha mejorado la educación, hoy en día hay mayor gestión en educación, entonces finalmente vemos que llega y llega gente y que la corporación sigue estando estancada y no solamente él. Hoy en día la corporación, por ejemplo, tiene a Valentina, que ella es una actriz que es jefa de gabinete y que un sueldo de 2 millones y tanto infracción. Está el administrador corporativo que viene de la administración anterior, que es verdad, pero también viene a apoyar la gestión de Belgen Cisterna.
Bueno, en gabinete técnico también hubo- Gabinete técnico, hay 4 personas, si no me equivoco, 3 personas que llegan ahora de cercanos del alcalde, que le hicieron campaña con sueldo de 3 millones de pesos promedio, y donde está también la polola, la pareja de este periodista que sacaron. Entonces, la corporación sigue siendo una caja pagadores de favores políticos y vamos sumando esas remuneraciones, cuánto nos da al mes. Entonces, en verdad, acá se tiene que hacer una limpieza, hay que hacer un buen uso de los recursos, y las personas que están no pueden seguir abusando de estas subvenciones para sus remuneraciones. Ivette, acá en este mismo estudio, en ese mismo asiento, de hecho, el alcalde Sacha Rasmussen dijo que había mejorado la relación entre el municipio y los profesores. Incluso indicó que este era el primer año, bastante sin años que no ha paralización. habido movilizaciones. En ese sentido, ¿comparten esa impresión? ¿Ha habido mejora en la relación entre los docentes y los distintos funcionarios de la corporación y el municipio tras el cambio de administración y este paso desde lo que fue la administración de Jonathan Velázquez y la administración de Sacha Rasmussen? Yo creo que no entender nada de lo que pasa, primero. El que no nos movilicemos no quiere decir que las relaciones hayan mejorado. Las relaciones se mejoran cuando trabajamos en conjunto en pro de la mejora. Cuando se cierran las puertas, no es avanzar. Nosotros no nos paramos de manera antojadiza porque el alcalde me cae mal o me cae bien. Nosotros nos paramos cuando ocurren situaciones que se vieron arrastrando en el tiempo. Cuando vemos que no hay solución. Ahora, que este año no hayamos paralizado puede responder a muchas situaciones, pero no quiere decir que estemos de maravilla. El alcalde nos recibió antes de asumir, después de asumir, y después ha sido imposible. Incluso, primera vez que nos ocurre que cuando estamos en negociación colectiva no nos pudimos reunir con el alcalde. Se negó a recibirnos cuando fue muy cercano a efectuarse una huelga. Incluso con el alcalde anterior, que todos saben cómo era la relación, sí nos recibió, que estuvo todo el rato en el teléfono, pero igual nos recibió. El alcalde no nos quiso recibir. Yo hablé con Matías, le dije, Matías, necesito una reunión con el alcalde. Nunca me la dieron. De hecho, a nosotros los gremios de educación queremos que nos reciban, le vamos a elevar una parte, también lo digo por este medio. Pido una audiencia con el alcalde porque hay cosas que tenemos que discutir. Eso es totalmente mentira. De hecho, disculpa, yo sé de gente muy cercana al alcalde que él dice, porque lo toman como modo personal, tengo arrinconada a nivel para que no se movilice. Y el tema no es conmigo, es que hoy en día hay situaciones que no se han dado para un paro. Ahora, estamos recién a mayo, entrando a junio, no sabemos qué va a pasar en los próximos meses. Disculpa, Consultar porque el alcalde Rasmussen ratificó a distintos funcionarios que venían de la administración anterior de Jonathan Velázquez y que han continuado ahora durante la administración. ¿Se podría decir entonces que hay una sensación de una suerte de continuidad en el estilo o tipo de administración, al menos en lo que tiene relación con la continuidad de algunas de las figuras cuestionadas dentro de la corporación municipal? O sea, yo lo he dicho del día uno, Jonathan Velázquez está más presente que nunca en la corporación, porque el hecho de que él haya ratificado a estas personas, eh, sin considerar todo lo que hemos denunciado, es no entender nada del sistema educativo, no entender nada, de no conocer, por ejemplo, la comunidad que él vino a administrar. Claro, no lo culpo tampoco. Llevan Antofagasta 10 años, entonces hay muchas cosas que él desconoce. No basta con querer las ganas de ser alcalde, basta con conocer qué es lo que yo voy a administrar. Y además que el alcalde, por ejemplo, ratifica una persona, que lo hemos hecho públicamente, Belén Cisterna, secretaria ejecutiva del periodo Velázquez, quien financió la campaña de Jonathan Velázquez, quien estuvo volanteando cuando estaba con licencia médica en la campaña de podría ser de Velázquez, caso licencia. de que el alcalde sabía, y lo correcto, si él quería hacer bien las cosas, es haber ordenado un sumario y para haber descartado. Hoy en día, con lo que ha pasado acá, podemos hablar de una posible abandono de funciones, no solo del alcalde, de muchas personas que firmaron el documento porque su función era velar. Pero yo les recuerdo que acuérdense que a principio del año, cuando el industrial se movilizó, ¿qué hizo el alcalde? Mandó carta de amonestación a los trabajadores porque no estaban cumpliendo sus funciones. Y hoy en día se da vuelta la tortilla
donde tiene que hablar esta situación. Sé que ustedes, Ivette, se han estado reuniendo. Bueno, el Colegio de Profesores también se ha declarado en alerta frente a esta situación. En la última reunión también quedó en acta que ellos también están viendo y recopilando antecedentes, pero hay molestia en el gremio. ¿Qué ha pasado con el sindicato? Con ustedes sé que están preparando una carta y que están hablando en específico también con sus abogados. Sí, de hecho nosotros ya hicimos la denuncia en Contraloría. Ah, ¿ya eh, le presentaron? Sí, ya la presentamos a Contraloría, que Contraloría hoy en día investigue. Hoy día se ingresó la denuncia también a la Superintendencia de Educación, porque la Superintendencia de Educación es quien tiene que velar el buen uso de los recursos, en este caso del sector educativo, que eso se lleva a investigación, que se concluya, y así también sé que otras, ¿cómo se llama? Parlamentarios, autoridades están en esos procesos, porque nosotros no nos vamos a quedar callados. No podemos quedarnos callados, porque el quedarnos callados es ser cómplice de lo que está ocurriendo hoy en día en educación, y de que por lo menos el sindicato, desde que hemos estado en la dirigencia, hemos denunciado públicamente esas irregularidades. Incluso el tema de la licencia médica también fue denunciado en Contraloría, que no respondió la municipalidad en los 10 días y lo tuvieron que volver a notificar para que respondieran en 5 días más. Entonces vemos que no hay un interés real en una correcta administración de la educación. Ivette, ¿y qué te parece o qué les parece a ustedes como gremio que los últimos tres alcaldes titulares de la Municipalidad de Antofagasta estén involucrados en temas reñidos con la probidad? Una alcaldesa condenada por fraude al fisco, un alcalde que salió un fallo del TER que lo inhabilita por 5 años, y ahora esta situación que, si bien aún no ha habido un dictamen ni de la Contraloría ni judicial, pero al menos ya hay un cuestionamiento bastante grave al tema este del contrato. Sí, mira, voy a conectar de atrás para adelante. Este cuestionamiento con el alcalde puede haber situaciones que van en el marco legal, pero también tenemos que preguntarnos si es ético, es moral, es correcto gastar plata de educación para que ellos salgan a relucir a la prensa de acciones que no siempre hacen y que quedan estas cosas entre cuatro paredes. Ahora, es importante acá, y falta tanto la educación cívica, porque ese es el resultado finalmente. No basta con escuchar el mejor discurso en momento de una elección parlamentaria. Hay que analizar qué candidato tengo, cuál es su posición política, cuál es su militancia, cómo su militancia, por ejemplo, ha estado involucrada en casos de corrupción. O sea, hay que hacer un análisis profundo. Y acá hoy en día se ve el efecto de su cara en rojo en Renovación Nacional. Jonathan Velázquez, Evópoli potenció su figura porque lo apoyó como independiente Evópoli para llegar al Consejo Municipal. Sacha es de Evópoli. Entonces, esa lectura la gente tiene que hacer, y ojalá que con todo esto también se dé cuenta en las próximas elecciones parlamentarias. Antofagasta merece un buen liderazgo, Antofagasta merece que la gente viva bien, que se hagan acciones. Entonces, no podemos seguir en esa misma línea. Tenemos que aprender de lo que ha pasado, porque justamente se han involucrado el recurso de los más necesitados. Y ver qué tipo de medidas esperarían ustedes que adopte el municipio para poder subsanar esta situación relacionada, por una parte, casos CMDS, y por otro lado, más difícil, por supuesto, las múltiples falencias que todos conocemos existen hoy en día en la educación municipal acá en la ciudad de Antofagasta. Se tiene que hacer un sumario a todas las personas que estén involucradas en esto, porque un sumario va a determinar responsabilidades administrativas, y también se va a cortar esta danza de millones en los finiquitos, y además que no le vamos a seguir haciendo daño a los sistemas públicos, porque son personas que se van traspasando de espacios públicos. Em, y esperemos que el alcalde en verdad escuche lo que nosotros le decimos, porque no son temas antojadizos. Son temas que nosotros los vamos viendo, los vamos palpando, y él simplemente está en una postura de no querer escuchar, porque si no hubiese querido escuchar, hubiésemos armado una mesa de trabajo. Bueno, ¿cuáles son las problemáticas? ¿Cómo lo resolvemos? ¿Cómo avanzamos en conjunto? Y simplemente se queda con una sola mirada, porque el ratificar a gente es solamente decir, bueno, esto es como casi una chimuchina, yo les voy a creer a ellos. Acá pasan muchas cosas, irregularidades. Hoy día, de hecho, denunciamos 3 cosas más en la Superintendencia de Educación. Algo que a mí me molesta que hacen. ¿Cuál fueron esas cosas? Mira, denunciamos sobre todo el tema del buen uso de los recursos del programa de integración, que también lo hemos reclamado en reuniones. Porque a mí algo que me molesta bastante es que cada 2 de abril, cada vez que el día del síndrome de Down, las fotos de la inclusión, poleritas azules, ellos salen ahí a primera plana. Pero
falta personal en el programa de integración y se demora la vida en mandar gente esperando ese resultado psicolaboral, 5 meses, 4 meses. La gente, los especialistas evaluamos, subimos a plataforma, se recibe la subvención y no están recibiendo apoyo los niños. ¿Qué pasa con esa subvención? ¿Qué pasa con los recursos que manda el ministerio? Hay una demanda tremenda de que en la escuela no tenemos todo el material para Hay trabajar. una ciudad donde han aumentado además los casos Tenemos el de PIE, niños con necesidades tenemos el PIE educativas más especiales. grande a nivel nacional y no sé, es que no están las plata, es que se demora, es que no hay plata y tenemos que responder curricularmente a la neurodiversidad y no tenemos los insumos. La gente compra de su bolsillo. ¿Y qué pasa con los recursos del PIE si está el ítem para pagar eso? El mismo programa de integración, la ley 170, el decreto 170 establece capacitaciones 2 veces al año. No se hacen capacitaciones. Entonces, si está llegando la subvención, no se están Ahí está la SEP, ocupando, que es no, la PIE, específico de PIE. de PIE en este Programa caso. de integración Claro. escolar. Claro, si están esos recursos, el PIE más grande a nivel nacional, y en la escuela tenemos un déficit tremendo, bueno, nosotros debemos saber y que no es transparente qué están pasando con esos recursos. Entonces nosotros vamos a seguir denunciando, vamos a ir 2, 3, 4 veces, no de manera antojadiza, queremos que exista transparencia. Entonces, el alcalde sabía también esa situación, pero no les importa, finalmente es no importarle las necesidades reales de la comuna. La palabra de Ivette Gareca, quien finalmente ha confirmado que también el sindicato de profesores y profesionales de CPDS ha llevado este tema a la Contraloría. Hay una querella además, ¿no? Presentaron los antecedentes a la superintendencia. A la superintendencia, pero ellos también investiguen eventuales responsabilidades en el uso de los recursos. Bueno, la palabra y en un tema que yo creo que va a seguir dando que hablar, nosotros vamos a estar atentos, vamos a seguir investigando. Hay mucho por esclarecer todavía. Hay que ver cómo se da también esta investigación por parte de Contraloría. Se ha pedido también la intervención del Consejo de Defensa del Estado por parte de un oficio de la diputada Giovanna Ahumada. Ahora, lo más importante, yo creo que va a ser finalmente tener claridad respecto de todo lo que ha pasado y nosotros vamos a estar atentos a ello, así es que vamos a seguir por esta senda. Nosotros lo reiteramos, no es algo personal, no es algo contra los funcionarios de CMDS, que sabemos que hay muchos funcionarios de gran valor, yo conozco esa realidad interiormente. También decirles que no se trata tampoco de problemas con los funcionarios del diario, colegas, del Murcia, los colegas, no se Nada. trata de eso. Lo que nosotros decimos y estamos promoviendo es que se transparenten los procesos, que se utilicen bien los recursos que son públicos. De eso se trata finalmente esto y nosotros como comunicadores, como medios de comunicaciones, tenemos un rol y ese es fiscalizar precisamente esos procesos, que el uso de los recursos públicos llegue a los lugares que corresponde y por sobre todo que también haya una equidad, lo hemos dicho y vamos a ser más majaderos en eso, en la equidad de la distribución del avisaje, ya sea a nivel institucional, porque también hay normativas en ello y vamos a estar profundizando. Gracias por estar ahí, síganos en todas las plataformas, estamos a través de este esfuerzo conjunto entre el hashtag Diario Antofagasta y también Regionalista Diario. Hasta otro momento donde vamos a seguir con más entrevistas y por supuesto yendo a fondo en todos los temas que tengan que ver con el respeto a los procesos de transparencia y por sobre todo que afecten a la ciudadanía. Nos encontramos en otro momento.